Hola, buenas tardes. Hoy en la Universidad de Verano de la UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, tendremos la ponencia titulada Al servicio de Su Majestad, cuadraturistas en la granja para Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio ha sido una mujer y una reina profusamente estudiada. Su educación en la corte del duque Francisco de Parma y su interés por las artes han sido objeto de numerosas revisiones, como también su coleccionismo de pintura y escultura, su inclinación por la música y sobre todo la biblioteca que reunió a lo largo de su vida como consorte, viuda y reina madre. La intención de esta charla es enfatizar y contextualizar la expresión de su individualidad en su decisión de traer cuadraturistas para decorar un enclave especialmente significativo para Isabel, el Palacio de la Granja de San Ildefonso. Este aspecto de su mecenazgo, el de las decoraciones murales que encargó a lo largo de su reinado, es una faceta sin duda menos conocida, que nos acerca a la noción de corte como escena, que Isabel cultivó a imagen de lo vivido en su juventud en el ducado farnesiano, considerado por autores como Quondam y Pastorini como paradigmático para el estudio del concepto de corte mismo. En este modelo, complejo y muy desarrollado de corte, coinciden Felipe V de Borbón, educado en Versalles, y su segunda consorte, pero en su vida en común su sensibilidad evolucionó hacia una delicada imbricación de lo público y lo privado en la vida palaciega. Para Vázquez Gestal, en el reinado de Felipe V se aprecia el declive del modelo cortesano frente al auge del Estado, y ello, a nuestro entender, configura un nuevo ambiente palacial y doméstico donde la importancia de la vida personal del monarca reforzó el protagonismo de su consorte. Isabel fue la mujer que más alto situó el nombre de su dinastía y estaba impregnada de su sentido de mecenazgo y su riquísima cultura visual, gracias al patrimonio artístico que le había rodeado en iglesias, en residencias y en jardines, en Parma, en Plasencia y en Colorno, cuyo esplendor sobrepasaba con mucho la importancia económica y política del linaje farnese. El interés por la decoración ilusionista que demostró Isabel se formó en lo que Coccioli Mastroviti denomina la civiltà della decorazione, desarrollada en el exordio del Settecento en los territorios emilianos, genoveses y lombardos. Si bien el desarrollo de la cuadratura en el ducado farnesiano ha sido ampliamente analizado por autores como Matteucci, aquí nos limitaremos a dar solamente algunas indicaciones que contribuyan a caracterizar el acervo decorativo de Isabel. Por ejemplo, hablaremos del arquitecto Ferdinando Galli Bibbiena, que estuvo 28 años al servicio del Casato farnese, no solo diseñando sus célebres escenografías, además, entre 1699 y 1708, dirigió las obras de modernización de la Reggia y el Jardín de Colorno, que Isabel tendrá muy presente cuando construya la granja, cuando mande construir la granja de San Ildefonso. Además, el Palacio Farnesio de Plasencia albergaba cuadraturas de Giovanni Andrea Segizzi, discípulo de Agostino Mitelli, asistente de Angelo Michele Colonna y Girolamo Curti en Parma, que eran los grandes decoradores de cuadratura de su generación. Y podemos destacar también la presencia de obras de la mano de Giambattista Gallucci, de quien hablaremos también más tarde, en los palacios y capillas piacentinos, que colaboró con Bartolomeo Rusca, que también será mencionado después. Importante el conjunto de obras que la dinastía cremonesa de los cuadraturistas, conocido como los Natali, dejó en las decoraciones palaciegas piacentinas en colaboración con Rusca, de excelente calidad tanto en lo figurativo como en el uso de la perspectiva y la arquitectura fingida. Ya coronada reina de España, Isabel solicitó en las décadas de 1720 y 1730 los servicios de los mismos artistas que habían actualizado la imagen doméstica y cortesana de la dinastía Farnesio, y así la reina contribuyó decisivamente a la última decoración cuadraturista en la corte de Madrid. A pesar de que inicialmente la estrategia política que llevó a Isabel de Farnesio al matrimonio con Felipe V contaba con su docilidad y su falta de ambición como argumento a su favor, la reina no tardó en demostrar que era una mujer de recursos. Inmediatamente entró a formar parte del juego político, limitando el ascendiente de Luis XIV sobre la corte de su sobrino en Madrid, con la expulsión de la influyente princesa de los Ursinos y después, aprovechando sus fracasos en el escenario militar de Italia,
en 1719 se sacudió la tutela de quien en esencia la había encumbrado, el abad Giulio Alberoni, que era agente de su tío, padrastro y tutor, Francisco Farnesio. Es ampliamente conocido que Isabel mantuvo una constante defensa de sus hijos y su casa, tanto la originaria como de Farnesio como la adoptiva de Borbón, mediante la decidida intervención en la política española, tomando partido decisivamente, por ejemplo, por la expulsión de los Habsburgo del campo italiano, como convenía a sus intereses. Como mujer en un coto reservado a los hombres, el del ejercicio del poder político, Isabel siempre se mantuvo en guardia para evitar ser anulada por el patrocinio de figuras como su padrastro tutor, su marido el rey, su mentor, el ministro Alberoni, y tras su caída, el marqués de Scotti, enviado por el duque de Parma para ocupar el lugar de mayordomo mayor de la reina, es decir, el puesto de mayor confianza de la reina en la corte. El propio Alberoni hablaba con suficiencia de la reina como discípula y como fémina, y decía: «Me encanta encontrar la enemiga de aquellas miserias de las que se ocupan las mujeres». Este orgullo por la actitud de la reina, en mi opinión, también deja entrever cierta condescendencia y paternalismo al que ella opuso una enérgica conciencia de su propia autoridad y poder. El desarrollo intelectual de Isabel, desde la joven heredera parmesana que llegó a España con apenas un cajón de libros, hasta la culta reina madre cuya testamentaría incluyó una biblioteca de cerca de 4.000 volúmenes, por valor la suma fabulosa de 165.000 reales, nos habla de un intenso deseo de aprender, acompañado de una creciente aculturación francesa que se refuerza con los años, hasta el extremo de encontrarse entre sus libros una gran mayoría de textos franceses. Incluso aunque el original sea italiano o español, otras lenguas que por supuesto dominaba, la reina posee los volúmenes traducidos al francés y del mercado librario parisino venían la mayoría de sus libros. Por el contrario, su gusto en cuestiones artísticas estaba íntimamente relacionado con sus raíces familiares, su primera educación y su fuerte personalidad. Era una manifestación de su apego por todo lo piacentino, desde la gastronomía hasta la música, pues así se sentía ella, a pesar de haber nacido en Parma. Desde que Isabel hiciera su entrada en Madrid en 1714, tomó en sus manos la dirección cultural de la corte, neutralizando la fijación francófila de las primeras décadas del reinado de Felipe V, recuperando el interés hacia lo italiano, ya sea en lo artístico como en lo estratégico. Así la corte se colmó de músicos, de arquitectos, escenógrafos y pintores italianos, pero también de albañiles, ingenieros, jardineros, tramoyistas, ebanistas, estucadores, la mayoría relacionados con el ducado farnesiano. Estos asalariados de las obras reales estuvieron en principio bajo la supervisión del primer ministro Alberoni y su protegido, el pintor romano Andrea Procaccini, que como consejero artístico propuso la compra de la colección de Maratta, de Carlo Maratta, que había sido su maestro. También Procaccini propuso la compra de las esculturas de Cristina de Suecia, por quien Isabel nutría un particular interés. A partir de 1719, los italianos de las obras reales tuvieron como referente al marqués de Scotti, también originario de Plasencia y vinculado a los Farnesio y a los Neoburgo desde antes de su llegada a España. Scotti alcanzó un especial protagonismo ante Isabel como intermediario y responsable de los trabajos en las residencias reales, muchas veces encargado de cumplir sus deseos y sus caprichos en la decoración de las residencias, y también era el encargado de los entretenimientos de la corte. Algunos de los artistas de Isabel, como Virgilio Ravallo, el arquitecto del Palacio de Riofrío, o Bartolomeo Rusca, decorador de todas las residencias de Isabel en España, llegaron a petición de Scotti a través del conde Ignacio Roca, el tesorero del duque de Parma. Seguramente por ese mismo cauce llegarían en 1728 a la corte española otros dos piacentinos, que centrarán el interés de esta ponencia a partir de ahora: el pintor y escenógrafo Giovan Battista Gallucci, junto con su ayudante Giacomo Bonavia. Gallucci, con su primo Andrea, pintó en 1712 la cuadratura del piano nobile del Palacio Farnesio en Plasencia, y seguramente entonces quedarían incluidos en la órbita de la familia ducal. Aunque se ha especulado sobre que Giovanni Battista y Andrea pudieran haber venido juntos a trabajar en España, solo tenemos noticia inequívoca documental sobre el mayor, Giovanni Battista,
que por otra parte no tuvo éxito en su inserción en el ambiente de las obras reales españolas, quizás a raíz de algunos problemas de salud que le impedirían trabajar. Se sabe que optó al cargo de director de obras reales en Aranjuez en 1733, pero que no le fue concedido. Y en 1735 encontramos a su discípulo ocupando el cargo, seguramente tras la muerte de su mentor. Bonavía no tuvo tiempo de dejar obra propia autónoma en su lugar de origen. Llegó a España con 23 años. Todo su trabajo se desarrolló en España al servicio de la familia real, a lo largo de 31 años hasta su muerte en 1759. Su trayectoria estuvo marcada tanto por la cercanía a la reina, que además fue madrina de bautismo de su primer hijo varón, como por la versatilidad de sus capacidades, lo cual por otra parte también era una práctica bastante extendida entre los artistas italianos que luego venían a trabajar a la corte. Fue acumulando cargos desde su primera ocupación como ayudante del ingeniero hidráulico Marchand, después fue tramoyista en el Retiro y cuadraturista decorador. Tuvo una brillante intervención como urbanista en Aranjuez y finalmente se consagró como arquitecto maestro mayor de obras reales en la Catedral de Toledo y de Sevilla. Al final de su carrera alcanzó a convertirse en director de arquitectura de la naciente Academia Real de Bellas Artes de San Fernando en 1732. Bonavía dejó de ocuparse de la decoración pictórica de los sitios reales para centrarse en el ejercicio de la arquitectura en cuanto le fue posible. No así Bartolomeo Rusca, que continuó colaborando en las decoraciones de las residencias, particularmente en el Palacio de Aranjuez, entre 1748 y 1750, junto a Jacopo Amigoni. El fallecimiento de este pintor veneciano hizo que la decoración quedase sin terminar y Rusca acudió a su compañero Bonavía para que fuera el encargado de rematar la cuadratura del dormitorio real de Aranjuez. Como vemos en la imagen, es una cuadratura absolutamente espectacular, simétrica, de unas características plásticas que nos recuerdan al norte de Italia, con un color muy contenido, muy arquitectónica en cuanto a que vemos los detalles en dorado, pero no vemos como por ejemplo en una arquitectura pintada más bien romana o de raíz digamos un poco más del sur, no tanto genovesa por ejemplo o del Ducado de Parma, en la que vemos una ausencia pues, de putis, de banderas, de flores. Lo que vemos en esta cuadratura es una intención por la fortaleza de la simetría, por la descripción precisa y matemática de la arquitectura, sin duda permitida porque la formación tratadística de Bonavía era de una cantidad y una calidad excelsa. Bartolomeo Rusca, su figurista, siempre trabajó en tándem con Bonavía en Madrid. Aunque Rusca era originario del Ticino, del cantón Ticino, hoy parte de Suiza, había trabajado en Plasencia más de 20 años, entre 1713 y 1733, cuando fue llamado a la corte para suceder a Procaccini como pintor del rey y consejero de decoraciones y de pinturas, digamos, murales y de empresas de carácter acondicionador de las habitaciones. Se incorporó inmediatamente a las obras del Buen Retiro, El Pardo, Aranjuez, pero sobre todo se dedicó a la granja. Bartolomeo Rusca ya había trabajado en Parma y en Plasencia con diversos cuadraturistas y en España hizo siempre equipo estable, no solamente con Bonavía, como decíamos, sino también con el escultor y estuquista Bartolomeo Sermini. Por ejemplo, en El Buen Retiro, cuando se convirtió en la residencia principal de los reyes en 1734 tras el incendio del Alcázar, fueron requeridos como equipo por la reina para seleccionar las obras de la colección real que se trasladarían a su nueva residencia. Rusca se encargó de ello en 1739 y Bonavía hizo lo mismo en 1746, en el año que murió el rey. En 1756 la reina encargaría a Sermini el cenotafio de Felipe V en la iglesia de la Santísima Trinidad en la Colegiata de la Granja. Como podemos observar, era un sepulcro muy arquitectónico, geométrico, con unas características plásticas muy importantes y, si queremos, acusa estar diseñado por un escultor y estuquista. No tiene prácticamente nada de color, no solamente porque la foto sea en blanco y negro, sino por el propio diseño
que aprovecha, digamos, la blancura del estuco y de las piezas de mármol que aplica. En los primeros años de matrimonio, los reyes veraneaban en Aranjuez, pero en 1720 el rey adquirió un pequeño monasterio, una pequeña casa de los frailes, dedicado a San Ildefonso, con una pequeña granja, una pequeña explotación agrícola que lo convirtió en el germen de un palacio con amplios jardines que inicialmente iba a servir de residencia para su retiro, rodeado de bosque, con abundante caza, extensos jardines al gusto francés. El primer cuarto real, es decir, el primer lugar donde se alojaron los reyes, el cuarto bajo, ubicado frente al eje de la cascada, que es el que tenemos en la imagen, en el ala del patio de la Herradura, que los monarcas ocuparon a partir de 1735, tuvo decoración pintada por Rusca, que se perdió cuando se decidió ampliar el cuerpo central del palacio, ya sin las primeras prisas de la construcción original, realizada bajo la presión de la fecha dada por el monarca para su retiro, en el que pensaba olvidarse de la corona y dedicarse a la salvación de su alma. La fecha escogida había sido Todos los Santos de 1723. Desaparecido Procaccini en 1734, el marqués Scotti y Giacomo Bonavia fueron finalmente los realizadores de las instrucciones de la reina para acondicionar el Palacio de la Granja a su gusto. Como vemos en las plantas que analizaremos en la imagen, con el piano nobile en azul y la primera planta, y la planta baja, perdón, de la mano de Felice Fedeli en amarillo, del conjunto de bóvedas de cuadratura que encargó Isabel para el cuarto real nuevo y para la galería a la italiana del piso bajo, conocemos solamente las salas que sobrevivieron al catastrófico incendio de 1918. Hoy contamos con 22 bóvedas pintadas al fresco, 10 salas en el piso noble, en azul en la imagen, y 12 en el piso bajo, en amarillo en la imagen, contando el entorno de la Fuente de la Galatea o de las Conchas, una sala muy pequeña bajo la escalera de la esquina sureste, en cuyo diseño, concretamente en el diseño del pavimento, intervino Isabel de Farnesio. En la imagen podemos ver un pavimento moderno, no se ha conservado el pavimento original que Procaccini diseñó en base a las ideas de Isabel. 11 de las salas tienen pinturas de historia, pero en lugar de cuadratura, su decoración se completa con estucos blancos y dorados diseñados por Bonavia en un estilo rocaille muy propio de la decoración setecentesca piacentina. Las otras 10 salas, que tienen arquitecturas pintadas, 4 en el piano nobile y 6 en la planta baja, forman los 2 pisos del cuerpo principal, al este del palacio. Todas las historias centrales fueron siempre pintadas por Rusca, mientras que las cuadraturas, que arrancan de la cornisa dejando en el centro del techo un espacio abierto para fingir un celaje, son todas diseño de Bonavia, aunque él solamente pintó de su mano las 5 del piano nobile porque eran estancias particularmente importantes para los soberanos. Quizás por el carácter del rey y su estado de salud, Isabel y Felipe lo hacían absolutamente todo juntos y daban mucha importancia a su vida conyugal y familiar. Siempre compartían alcoba, una cama bastante estrecha, comenzaban el día juntos después de haber dormido hasta tarde y despachaban todas las mañanas más de 1 hora sin abandonar el lecho. De ahí que eligieran como dormitorio la sala mayor en el centro de la fachada, con las mejores vistas al jardín y con los ventanales, digamos, en un lugar predominante. Por ello, no sorprende que la decoración de esta estancia, en uso solamente entre 1741 y 1746, sea la mejor obra de todo el conjunto. El tema de los desposorios de Cupido y Psique, de Rusca, corona la arquitectura de Bonavia, que despliega un repertorio vivianesco recibido a través de los Natali y de su maestro Galuzzi. En la imagen podemos ver que esta filiación se hace patente tanto en la solidez y en el dinamismo de la arquitectura, como en las citas literales, que son los pequeños balcones de las esquinas en esviaje que están inspirados en diseños de Natali para sus arquitecturas toscanas, emilianas y lombardas, que por supuesto Bonavia podía haber conocido en realización o ya terminadas. Las 6 bóvedas con cuadratura de la galería baja fueron realizadas por otro artista traído del entorno farnesiano, Felice Fedeli, con su ayudante español Alejandro González. Estos ambientes de la planta inferior concuerdan en temática con las numerosas fuentes y esculturas, pues el conjunto estaba concebido para disfrutarse combinando los frescos,
los juegos de agua y el urbanismo y los parterres de los jardines. Aquí demostró Isabel, durante su retiro forzoso bajo el reinado de su hijastro Fernando VI, su interés por el modelo de esta otra exiliada que hemos mencionado antes, Cristina de Suecia, que conocía bien a través de la bibliografía sobre su colección que poseía. Debió de leer con detalle todos estos volúmenes sobre la colección de Cristina, pues Isabel ordenó disponer las estatuas tal y como estaban en el Palacio de la Vía de la Lungara en Roma. Para caracterizar el perfil intelectual de Isabel, más que repetir los datos sobre su capacidad políglota y su amor por la práctica de la pintura, muchas veces citados, parece más revelador e interesante poner el foco en su empeño personal para decorar la granja, cosa que hizo durante los 12 años de su retiro. Y también destacaríamos su afición por la colección de escultura y antigüedades de Cristina de Suecia, que fue entonces, gracias a Isabel, objeto de estudio y catalogación. En la correspondencia de Isabel, el Palacio de la Granja de San Ildefonso aparecía como una casa sin novela, sí cómoda y bien ajustada, amueblada y ornada al gusto personal de la consorte, que se implicó personalmente en su diseño, eligiendo mármoles, trayendo pintores cuadraturistas para decorar sus espacios preferidos. El continuado interés que mostró la Farnesio por los decoradores italianos para acondicionar no solo los palacios del Pardo, de Aranjuez y La Granja, sino también las casas que ocupó en Madrid, no constituía una práctica fuera de costumbre en la línea de lo que habían hecho sus predecesores en el trono, los Habsburgo, pero en el caso de Isabel traslucía una viva conciencia de su origen, un recuerdo y un compromiso con su cultura personal, frente a la tradición francesa de su marido y frente a la tradición del país sobre el que reinaba. La cuadratura piacentina boloñesa, el empleo de mármoles genoveses, la utilización de pinturas de las colecciones reales para vestir sus aposentos, la compra de la colección Marata, la colocación de esculturas y antigüedades de Cristina de Suecia en la galería de su residencia de viuda. Todas estas prácticas responden al ideal que conservaba en su memoria de su tierra natal, como revela su carteo personal. Cuando escribía a su madre, Dorotea Sofía de Neoburgo, sobre la construcción de la granja y su paisaje ajardinado, Isabel, sin poder ocultar su nostalgia, afirmaba que non será bello como quello di Colorno, ma almeno per queste paese será pasabile. Y ahora, si el público tiene alguna pregunta, estaré encantada de resolver cualquiera que me quieran plantear. Muchas gracias, Sara, por tu ponencia. Pues sí, vamos a dar paso al periodo de preguntas y una de nuestras espectadoras nos dice que, viendo la cultura de la decoración y el sentido de la reina de controlar su entorno y acondicionarlo a su gusto, pues que le gustaría saber en qué lugares vivió Isabel desde que llegó a España, en concreto en Madrid. Gracias, Sara. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Es cierto que la reina contaba con un desarrollado concepto de la función de la ceremonia y sabía perfectamente qué deseaba del escenario donde iba a desarrollar su cometido como esposa, como consorte, como madre. Este saber lo que quería se manifestaba en su cuidado al elegir y condicionar sus residencias, que fueron muchas en el entorno de Madrid y en el lustro real también en Sevilla. Siempre recurrió tenazmente a artistas originarios de su Plasencia o de su Parma natal para recrear la magnificencia de esos palacios que ella había habitado con su familia cuando era joven. En España, pues habitó una variedad de emplazamientos que reflejan cada una de las fases y de las ocupaciones que fue teniendo en su vida, porque tuvo una vida muy larga y bastante azarosa. En principio, la pareja real, nada más casarse, se instaló en las casas cedidas por el duque de Alcalá, en el Paseo del Prado, para después pasar al que sería el Palacio Real, digamos, a su residencia oficial, el Alcázar. Durante el lustro real, es decir, durante el desplazamiento de la corte a Sevilla entre 1729 y 1733, habitó también en el propio Alcázar, que bueno, debía de ser una residencia de ensueño en la que tampoco pudo hacer grandes cambios. Luego vivió, de vuelta a Madrid, luego vivió en el Buen Retiro hasta la muerte del rey en 1746.
Tras su viudedad, Isabel intentó quedarse el primer año en el Palacio del Duque de Osuna, en la Plaza de los Afligidos de Madrid, alquilando y remodelando amplísimamente el edificio a cargo del erario público, con artistas de confianza, entre ellos los mencionados Raballio, Bonavía, Rusca, pero por deseo de Fernando VI tuvo que abandonar esa residencia, por más que fuese una residencia muy céntrica que le gustaba mucho, que ya estaba arreglada a su gusto, pero Fernando VI estaba absolutamente harto de la influencia de su madrastra en la corte y lo obligó a retirarse a la granja desde agosto de 1747, los próximos 12 años, en los que nunca dejó de trabajar en la ampliación y en la mejora de esta casa de la granja que ella llamaba su pastel de nieve, por el frío y por la nieve que hacía. En 1751 ordenó construir en Riofrío un palacio, pero nunca residió en él, ni se ocupó de terminar las obras, ni se ocupó de decorarlo, porque en 1759 volvió a Madrid como reina madre, recuperó su lugar central en la vida española y se convirtió en regente hasta la llegada de su hijo, Carlos III, que abandonaba el reino de Nápoles para convertirse en rey de España. Entonces la reina compró la casa del Marqués de la Ensenada en la calle Real del Barquillo, el palacio, lo que se llama el Palacio de Buenavista, y lo ocupó como reina madre hasta que terminó sus días en Aranjuez en 1766, porque se tuvo que refugiar allí a causa de los disturbios que luego serían etiquetados como el motín de Esquilache. Gracias por tu respuesta, Sara. Otro asistente nos comenta que le ha interesado mucho el aspecto de la intimidad entre Isabel y el rey, su marido Felipe V. Entonces nos pregunta si su costumbre de estar siempre juntos no trastocaría toda la organización de palacio, los ayudas de cámara, la organización de las habitaciones, etcétera. Pues sí, gracias por la pregunta. Sí, desde luego, era este cambio de costumbre radical que tienen, por ejemplo, en contraste con Carlos II, ya no digamos con Austrias del siglo anterior. Desde luego la costumbre de dormir, de Felipe V, de dormir en el cuarto de la reina y de despachar desde la cama. Además, Felipe V estaba quejado de una enfermedad que entonces se llamaba melancolía, pero ahora sabemos que seguramente tuviese un cuadro depresivo. Entonces desarrollaba su vida absolutamente pegado a la reina, y la reina favorecía también este contacto para cuidar de él y para protegerle y para acaparar un poco, digamos, el poder que siempre emana de estar en contacto con el rey. Pues la reina lo acaparaba también, no solamente por lo obvio, por ambición, porque era una mujer extraordinariamente ambiciosa, sino también para evitar que amistades y consejeros un poco incontrolables pudieran sacar ventaja del contacto con el rey. Entonces, por ejemplo, el rey y la reina despachaban con los secretarios y negociaban los asuntos de Estado desde la cama. Y esto, por ejemplo, hizo que la camarera mayor de la reina, la persona que debía atenderla a ella en exclusiva en sus habitaciones, que originalmente cuando ella llegó lo ejercía la princesa de los Ursinos, bueno, es que Felipe V se acababa de quedar viudo y todavía la camarera mayor de la anterior reina estaba allí. Bueno, pues pierde completamente su carácter, digamos, lateral, y llega a ser casi el puesto más influyente del reino, porque en cuanto al personal de la casa del rey, pues de poco vale a los grandes señores retener el servicio de cámara del rey, cuando este servicio de cámara del rey no les garantizaba el acceso a la persona del monarca, sino que siempre estaba en otro cuarto de palacio atendida por la camarera de la reina. Gracias por tu respuesta, Sara. Tenemos otra pregunta. Un asistente nos dice que la cuadratura es un arte muy vistoso y muy complejo, y en concreto nos indica que las fotos de la granja le han parecido espectaculares, le han gustado mucho, y nos pregunta que dónde puede ver más cuadraturas en Madrid. Bueno, esto es una pregunta estupenda, porque me alegro de que la cuadratura haya logrado su objetivo, que es impresionar con el color, con la creación del espacio fingido, con la riqueza de las formas que parecen dilatar el espacio y
bueno, como podéis ver en la imagen, son diseños muy intrincados que se pueden llenar de flores, de telas, de ángeles, de trofeos. En Madrid había, en tiempos de Carlos II, una enorme cantidad de obras que admirar. Algunas estaban en lugares que se han perdido, como por ejemplo el convento de los Mercedarios, la Basílica de Atocha, como por ejemplo el Salón Grande del Alcázar, que debía de ser absolutamente espectacular, pintado por Mitteli y Colonna en los años 60 del siglo XVII. Y aunque se han perdido muchas, te puedo decir, por ejemplo, que quedan cuadraturas, aunque allí están, en muchos casos están muy restauradas, pero bueno, la base está ahí y además limpias, son preciosas de color y el ambiente es muy bonito. Por ejemplo, la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid, pintada por Coello y José Donoso. También se puede visitar el antiguo ayuntamiento en la Plaza de la Villa de Madrid, pintado por Antonio Palomino, que tiene el antiguo oratorio y la sala de plenos, que es magnífico y se conserva fenomenal. Uno de los más accesibles y a la vez de los más bonitos y más espectaculares en cuanto a un anillo de cuadratura, porque me refiero a la iglesia de San Antonio de los Alemanes, que es una iglesia oval pintada por Francisco Ricci y un amplio equipo, y luego restaurada por Luca Giordano. Una de las cuadraturas más bonitas de Madrid, por supuesto, es la escalera del convento de las Descalzas Reales, pintada por Dionisio Mantuano, todas de la misma época. El salón de actos de la antigua congregación de los jesuitas, que hoy es una sala un poco yo creo que olvidada, de la colegiata de San Isidro, en la calle Toledo. Casi todas estas pinturas son de una generación anterior a lo que hemos visto, es de una generación anterior a Giacomo Bonavia. Todas estas cuadraturas se pintaron a partir de los años 60 hasta los años 90, incluso, bueno, la del Colegio de los Jesuitas es un poco tardía, no olvidemos que Palomino pinta hasta el año 15, hasta 1715, pero bueno, he dado muchos ejemplos que son visitables hoy en día. Yo suelo hacer actividades de la Semana de la Ciencia para Audima y entonces pues hacemos grupos. Son actividades, por supuesto, gratuitas que uno, o con un precio simbólico, que uno puede apuntarse para que hagamos un grupo y asistamos y yo gestione los permisos para asistir a los diferentes por ejemplo, a la Plaza de la Villa, lo he enseñado varias veces, la Casa de la Panadería, pues para explicarlos a fondo, in situ, porque desde luego la fotografía no les hace justicia. Gracias, Sara, por tu respuesta. Pues parece que no tenemos más preguntas. Por lo que, nada, voy a volver a darte paso para que despida esta sesión, daros las gracias a todos los asistentes a esta nueva sesión de la Universidad de Verano. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a la realización. Ha sido un auténtico placer compartir esta tarde esta ponencia sobre cuadratura en el marco de la Universidad de Verano 2019, de la Universidad a Distancia de Madrid. Y os esperamos para nuevas actividades, tanto en la Universidad de Verano, como en la Semana de la Ciencia, como en las jornadas que todos los años todos los departamentos de la UDIMA organizan para enseñaros cuál es nuestro trabajo y qué es lo que hacemos. Así que hasta pronto. Muchísimas gracias por asistir.